Y orando esta semana el Señor hablaba algo importantísimo, que es uno de los gigantes que nosotros tenemos que aprender a vencer, porque este gigante va a aparecer en tu vida en este nuevo tiempo en diferentes momentos. Oiga lo que le estoy diciendo. Cuando David mató a Goliat, Goliat era uno de los gigantes, de los primeros que comenzó a amenazar al pueblo y a atemorizarlo. Y cuando David lo vence, no crea usted que hasta ahí llegó. Ese gigante tenía hermanos, ese gigante tenía familia, y así el pueblo de Dios tuvo que ir venciéndolos uno por uno. Y uno de esos gigantes, amada iglesia, que nosotros debemos aprender a vencer, se llama orgullo. Dígale que está a la par, ese gigante se llama orgullo. Dice el diccionario lo siguiente: dice que el orgullo es una actitud de autosuficiencia, de altivez, de arrogancia, de vanidad en exceso, de estimación propia, que suele conllevar un sentimiento de superioridad. ¿Qué es todo eso, pastor? Bueno, me di la tarea de buscar los otros sinónimos que vienen ahí, sinónimos de orgullo. Por ejemplo, la arrogancia. Y dice que la arrogancia es la actitud o el gesto de excesiva confianza en sí mismo, de autosuficiencia y de falta de consideración de los demás o de las características de alguna cosa. Otro sinónimo, altivez. Dice que la altivez es la actitud de una persona que aprecia su propia dignidad y la sobrepone en cualquier situación. Y otro sinónimo, soberbia. Dice que la soberbia es el excesivo aprecio de sí mismo y desprecio de los demás. Es una falta de humildad. Y entonces, cuando nosotros estudiamos la palabra acerca del orgullo, lo vamos a encontrar con estos sinónimos: altivez, soberbia, arrogancia. Vuelva a ver el que está a la par. No, ese no es así, ¿verdad? Si entonces pudiéramos resumir qué es el orgullo, dice que el orgullo es entonces exceso de estimación propia, es vanidad, es un sentimiento de superioridad, es una excesiva confianza en sí mismo, es autosuficiencia, falta de consideración hacia los demás, es una persona que sobrepone su dignidad en cualquier situación, es un excesivo aprecio de sí mismo, es un desprecio hacia los demás y una falta de humildad. Por eso es que el orgullo es uno de los gigantes que nosotros tenemos que aprender a vencer. Porque si hay un problema que a veces se levanta en medio de nuestros hermanos, aún en Cristo, es el orgullo. Vaya conmigo por favor a Proverbios capítulo 16, versículo 18. Cuando lo tiene me dice amén. Lo tenemos. Lo siento hoy como nerviosos del tema. No es broma. Estamos ahí. Qué bueno, doña Lee, verla de vuelta. Gloria al Señor. Proverbios capítulo 16, versículo 18. ¿Estamos ahí? Dice su palabra así. ¿Estamos? Sí, amén. Al contar 3 lo leemos juntos. 1, 2 y 3. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. El orgullo es, por lo tanto, una característica que puede parecer inofensiva, una característica que puede ser que no se vea como se ven otros pecados que
a veces tendemos a señalar más fácilmente, pero el orgullo es un problema que está aquí adentro. Es un problema del corazón. Es un problema que puede traer consecuencias terribles. Puede ser muy peligroso para nuestras vidas espirituales. Y note usted que la palabra de Dios dice que antes del quebrantamiento está precisamente ¿qué? El orgullo, la soberbia, la altivez. Es decir, que cuando nosotros tenemos orgullo en nuestro corazón, si nosotros no desechamos esa característica, lo siguiente que va a venir sobre nosotros es el quebranto. Lo que sigue para nosotros, si no desechamos el orgullo, es el quebrantamiento. Un corazón lleno de soberbia, un corazón lleno de altivez, es un corazón que va camino hacia el quebrantamiento. Amén. El orgullo tiene que ver con la dureza del corazón. Cuando hay un corazón duro, es por eso que Dios tiene que quebrarlo. Aunque no me digan amén. Cuando hay un corazón orgulloso, estamos hablando de dureza. Y la dureza del corazón, Dios tiene que agarrar y romperlo. ¿Cuántos se han comido un bistec de esos tiesos en su vida alguna vez? Que usted lo agarre y usted dice, o se va la carne o se me va el diente, pero algo se tiene que ir. ¿Y qué es lo que hace? ¿Cuántos cocinan aquí? ¿Qué es lo que se hace para ablandar la carne? Bueno, algunos le echan cosas ácidas, algunos agarran un mazo y ¿qué le tienen que hacer? Golpearlo, ¿cierto? Golpear la carne antes de cocinarla para que se ablande. Y precisamente cuando hablamos del orgullo, estamos hablando de que hay un corazón duro. Por eso la palabra nos enseña que seguido de la soberbia y la arrogancia, lo que viene es el quebrantamiento. Dios te ama tanto que si ve que en tu corazón hay orgullo, Él va a romper lo que tenga que romper y quebrar lo que tenga que quebrar, con tal de que usted y yo no nos perdamos. Pero por eso nosotros tenemos que entender que necesitamos examinar nuestro corazón, porque este gigante que se llama orgullo puede perfectamente anidarse ahí en tu corazón. Y el orgullo es como el mal aliento. Todos se dan cuenta menos el que lo tiene. Yo les he contado en muchas ocasiones que el año que me lesioné y que tuve que tomar medicamento, ¿verdad?, me dio un efecto secundario. Y para mí fue un tiempo sumamente duro, donde tuve algo que jamás hubiera yo imaginado. Ataques de pánico y ansiedad. Algo que yo había aconsejado montones de veces, hablado, tratado con otros. Pero en el fondo de mi corazón yo nunca lo había entendido. Y yo decía, qué extraño que no logre controlarse. Qué raro que no logre, ¿verdad? Porque para mí era algo como muy sencillo. Y quizás después de haberlo pasado, yo hablaba con el Señor y le decía, quizás en mi corazón había orgullo, porque tuve que vivir ese quebrantamiento. Y fue el tiempo donde más débil, más vulnerable me sentí. Pero hay a veces el Señor tiene que quebrar cosas dentro de nosotros para que el orgullo sea quitado, porque ese gigante lo que trae sobre la vida es destrucción. Amén. Y por eso nosotros como hijos de Dios debemos examinar nuestro corazón para poder vencer el orgullo antes de que venga el quebrantamiento. Por eso quiero que veamos algunos aspectos en esta mañana, porque vamos a hacernos un examen del corazón. Vamos a hacernos un electrocardiograma espiritual. Vamos a ponernos un holter espiritual para medir nuestro corazón. Porque Dios quiere que tú realmente entres a esta tierra prometida, a este nuevo tiempo. Pero es necesario vencer este primer gigante llamado orgullo.
¿Cómo se manifiesta el orgullo? Vamos a examinarnos. Porque tal vez, como le dije, el orgullo es como el mal aliento. Tal vez usted lo tiene y no se ha dado cuenta, pero hoy lo vamos a descubrir, amén, en el amor del Señor. El orgullo se manifiesta, número uno, con un exceso de independencia y autosuficiencia. El orgullo puede manifestarse cuando usted y yo vivimos una vida extremadamente independiente. Yo no sé si usted es como el pastor. Yo siempre le digo al Señor, Señor, yo estoy pastor solo porque tú quieres, ¿verdad? Pero en la familia, por lo menos Fonseca, mi papá, mi abuelo y así, ¿verdad? Nosotros somos bien conocidos por ser bien montañeses, ¿verdad? Es decir, que si tuviéramos una cabaña allá en la montaña, usted no nos ve, pero ni el cuento. De hecho, mi abuelo, que vivió hasta los 102 años, vivió solo por muchos años. Únicamente las visitas ya cuando estuvo muy mayor de los hijos para cuidarlo, pero por muchos años estuvo solo. Y cualquiera de los que están aquí puede decir, yo soy de esos, yo podría estar solo, yo podría vivir solo, ¿verdad? Y bueno, una cosa es no ser dependiente, porque tanto malo es ser dependiente de otros, como lo es ser excesivamente independiente. ¿Por qué? Porque el orgullo sale a flote o se manifiesta cuando usted y yo sentimos que no necesitamos a los demás. Pero yo quiero decirle a usted algo: todos nos necesitamos los unos a los otros. Por eso el Señor, dice la palabra de Dios, que hizo al cuerpo y puso cada parte donde tenía que estar. Y la mano derecha necesita la izquierda, y el ojo izquierdo el derecho, y una pierna la otra. Y a veces usted y yo manifestamos el orgullo cuando somos muy en exceso, independientes, creyendo que no necesitamos de los demás. Pero lo cierto del caso es que usted y yo necesitamos conversar, necesitamos reír, necesitamos llorar, necesitamos de vez en cuando alguien que nos abrace, alguien también para dar una palabra o recibir una palabra. Pero las personas orgullosas manifiestan su orgullo no conectando con nadie, no haciendo conexiones con nadie. Usted y yo necesitamos a ese hermano que tiene a la par, vuélvalo a ver. Dígale, la verdad es que sí te necesito. Amén. Ahora dígaselo al que está al otro lado, la verdad es que sí te necesito. Pero las personas orgullosas lo que hacen es aislarse. Una cosa es que usted sea tímido y otra cosa es que usted se aísle creyendo que no necesita a esa persona. A veces encontramos aún en las iglesias gente que dice, no, yo hoy me siento, recibo y nada más y me voy. Y no has entendido que esa conducta puede ser perfectamente una conducta que lo que manifiesta es orgullo. Y a veces desarrollamos esas conductas que lo que traen son consecuencias terribles, porque la palabra de Dios me enseña que después del orgullo lo que viene es el quebranto. Y por eso a veces creemos falsamente que no necesitamos a otros hasta que ¿qué? Hasta que usted se enferma, hasta que usted vive un problema, hasta que usted no se enfrenta a una situación. También les he contado que en medio del COVID, el tiempo que estuvimos hospitalizados, fue un tiempo donde yo, por ejemplo, no podía bajarme de la cama del hospital. Y pasé en la cama del hospital durante 2 semanas que no podía, no me permitían ni siquiera ir al baño. Imagínese usted que te bañen en la cama, que tengas que hacer tus necesidades en una cama. Hasta ahí llega el orgullo de cualquiera, porque necesitábamos a alguien que nos levantara, alguien que nos pusiera la cánula, que nos pusiera el oxígeno, que me trajeran la comida, que me ayudaran en medio del momento de ahogo. ¿Sabe? Pero
eso quizás a veces lo vemos como un caso extremo, pero hay personas que llegan a un momento en que aún estando en un hospital, siguen teniendo orgullo en su corazón y no permiten que nadie les ayude. Por eso nosotros necesitamos verdaderamente examinar qué hay dentro de nosotros, para que no venga sobre nuestra vida el quebranto. Y es que el problema está en que cuando usted y yo creemos que no necesitamos nada de nadie, en realidad también estamos diciendo no necesitamos nada de Dios. Y creemos que tenemos toda la capacidad, toda la inteligencia, todos los recursos, todo el potencial para salir adelante sin tener una relación verdadera con el Señor. Porque si usted no tiene una relación verdadera con la gente, no vas a tener tampoco una relación con Dios. Hace muchísimos años, cuando yo salí con resentimiento de una iglesia, yo le decía al Señor: Señor, contigo no es el problema. Usted y yo estamos bien, pero no quiero saber nada de nadie. Y recuerdo que en mis oraciones Dios me decía: si tú no amas a la gente, no me amas a mí. Si tú no crees en lo que yo puedo hacer en las personas, estás diciendo que no crees en el poder que tengo para transformar. Y tuve que entender y aprender que nosotros muchas veces tenemos orgullo en el corazón que se manifiesta con esa independencia. Y sabe, cuando usted y yo tal vez crecimos en un contexto donde tal vez no hubo un papá o una mamá muy presente, y tuvimos que aprender a hacer las cosas nosotros, luchar nosotros, trabajar nosotros, estudiar nosotros, muchas veces desarrollamos esa conducta de autosuficiencia. No, yo lo sé hacer. No, yo sé cómo lo hago. Pero si hay algo que necesitamos entender, es que aunque tu contexto de vida quizás te haya llevado a ser autosuficiente, no tienes por qué seguir viviendo una vida tan independiente. Porque lo cierto del caso es que necesitamos los unos a los otros. Y un día alguien quizás va a llevarte de la mano, porque usted quizás no va a poder caminar bien. Un día alguien va a tener que leerte las etiquetas, porque ya uno no las ve. Un día alguien va a tener que ayudarte, socorrerte. Y si nosotros tenemos orgullo, lo que va a venir sobre nuestra vida es el quebranto. Por eso es mejor examinar nuestro corazón ya, para que podamos ser humildes, como el Señor nos manda. Amén. El orgullo también se manifiesta de otras maneras. Ya ahorita vamos a ir a la palabra. Pero se manifiesta a veces también con competencias tóxicas. Hay personas que viven en una pura competencia. Tengo un familiar, que no voy a decir nombres, pero que pasaba compitiendo por todo. Lo que cocinaba, cómo limpiaba, porque ella limpiaba mejor, porque el piso quedaba más reluciente, porque el arroz quedaba más rico, porque si entonces Marco va a hacer algo rico que haga tiramisú, entonces yo voy a hacer un tiramisú mejor, ¿verdad? Porque si la otra hace un arroz con pollo, entonces yo lo voy a hacer mejor. Y eso es lo que hay en el corazón, ¿sabe qué es? Orgullo. Orgullo porque viven en una pura competencia. Y pasa incluso dentro de la iglesia. A veces vamos a encontrar, y yo creo que hasta el día de hoy tenemos una iglesia sana, pero entramos a una nueva temporada. Y por eso tenemos que examinar nuestro corazón, porque aún dentro de la iglesia eso tiende a suceder. Ah, no, es que yo predico mejor. Ah, no, es que yo oro mejor. Ah, no, es que yo lo puedo hacer mejor. ¿Sabe qué es eso? Eso se llama orgullo. Y si no examinas tu corazón, lo que va a venir sobre tu vida es el quebrantamiento. Si Jason hace un rico, gloria a Dios por él. Yo no me voy a poner a competir. O un arroz con leche, o un fresquito de cas, qué rico, ¿verdad? Ya no sigo con esos ejemplos porque les va a dar hambre. A veces
El orgullo se va a manifestar, ¿sabe también de qué manera? Vea lo que dice Proverbios capítulo 13, versículo 18. Lo tenemos, Proverbios capítulo 13, versículo 18. Vean qué tremendo este gigante que hay que vencer. Dice así: pobreza y vergüenza. ¿Cuántos quieren pobreza? ¿Cuántos quieren vergüenza? Dice: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Otra de las formas en que se manifiesta el orgullo es precisamente cuando hay un corazón que no toma en cuenta el consejo. El corazón que menosprecia el consejo, y aquel que menosprecia el consejo tiene orgullo en su corazón. Sobre él vendrá el quebranto, el quebrantamiento. Pero todavía Proverbios capítulo 13, 18 me dice otra cosa, que además la pobreza y la vergüenza viene sobre aquel que no recibe el consejo. Puede ser que haya orgullo en nuestro corazón y nosotros tenemos que aceptar cuando a veces nos cuesta recibir consejo. Es impresionante cuando uno habla con tal vez una persona con esta situación y uno trata de darle el consejo y la persona comienza: no, pero es que, no, pero es que, y no recibe el consejo, sino que busca la justificación, busca cómo justificar lo que está haciendo, porque hay gente que cree que todo lo sabe. Amén. Hay gente que cree que no tiene absolutamente nada que aprender, que hay ciertas personas que no les gusta ser enseñadas. Y si algo necesitamos en nuestra vida es tener un corazón discipulable, es tener un corazón humilde. Es tan impresionante que usted y yo, aunque hayan cosas que hemos aprendido, tenemos muchísimo más que seguir aprendiendo. Y a veces menospreciamos de dónde viene el consejo. Si me lo da una persona joven, no, es demasiado joven. Si me lo da una persona anciana, no, es demasiado anciano, ya no entiende, es de otra generación. Si me lo da una persona que tiene cierto contexto, no, ¿qué va a estar sabiendo si no tiene hijos, si no está casado? ¿Qué va a estar sabiendo si no tiene un negocio? ¿Qué va a estar sabiendo si no es teólogo? ¿Qué va a estar sabiendo? Y sabe, dice la palabra de Dios que aún Dios usa los burros para hablar. Cuando usted y yo somos orgullosos, no vamos a entender de dónde viene el consejo de Dios. Y a veces nosotros de verdad creemos que todo lo sabemos. Por eso te digo hoy, escucha el consejo de tus autoridades, de tus papás, de tus jefes, de tus líderes, de tus pastores, amén. Especialmente ese último, amén. Escucha el consejo y si es acorde a la palabra de Dios, póngalo en práctica. No sea orgulloso. Y al que está a la par, no sea orgulloso. Porque algunos, ojo lo que le voy a decir, algunos disfrazan su orgullo con frases como la siguiente: es que Dios me dijo que hiciera así y se tiene que hacer así. Y yo, cuando alguien llega con esa frase, yo siempre digo: ¿qué persona más carga? ¿Verdad? Que tiene la exclusividad de lo que Dios habla. Porque cuando Dios da una dirección, Dios va a respaldar y Dios va a confirmar lo que hay que hacer. Y muchas veces usted y yo recibimos algo de parte del Señor y tenemos que filtrarlo, porque no siempre entendemos por completa la dirección del Señor. Y para eso Dios ha puesto personas para que también te ayuden a entender lo que Dios te está pidiendo hacer.
Pero cuando no hay humildad, cuando lo que tenemos es orgullo en nuestro corazón, hacemos lo que nos da la gana, porque creemos que lo sabemos todo. Se me fueron todos los amenes hoy. ¿Sabe cómo se manifiesta también el orgullo? Se manifiesta con la autoglorificación. El orgullo muchas veces se manifiesta cuando una persona busca constantemente la validación de los demás. Hoy es que yo voy a seguir con la comida, no importa, sí. Yo sé que ustedes están en ayuno y oración desde hace 40 días. Pero a veces, ¿verdad? Necesitamos constantemente ser validados por los demás. Y entonces hay personas que utilizan frases así como: ay, es que el arroz con pollo que yo hago, nadie hace un arroz con pollo como el mío. Porque necesita que alguien le diga: hoy sí, es verdad, nadie hace el arroz con pollo como usted. Hoy es que nadie dirige la alabanza como yo. Es que me quedan tan lindas las canciones de Marcos Witt. ¿Y qué está esperando esa persona? Que alguien le diga: hoy sí, qué bien que le quedan a usted las canciones de Marcos Witt. ¿Sabe qué es eso? Eso se llama autoglorificación. Y la Biblia nos enseña que toda la gloria es de Jehová. Y si usted canta bien, si usted ministra bien, si usted predica bien, si usted cocina arroz con pollo bien, aún el arroz con pollo es para gloria del Señor. Pero cuando hay orgullo en nuestro corazón, vamos a vivir constantemente diciendo: qué lindo que soy, qué inteligente que soy, qué buen pastor que soy yo, ¿verdad, pueblo? Nadie dijo amén, pero que el Señor les perdone. Pero hay otras formas más modernas, porque ahora el orgullo también sale en los selfies. ¿Usted ha visto? Aquí en Disney por quinta vez, aquí, ¿verdad? No sé, con el carro último modelo que me costó 55 millones. ¿Qué estás esperando escuchar? ¿Qué es lo que buscas? Que alguien te dé cuántos likes. ¿Sabe qué es eso? Autoglorificación. Y en el fondo, cuando el orgullo se manifiesta de esa manera, lo que hay es un problema tremendo de autoestima, porque usted no necesita que los demás lo estén validando. A usted lo que le tiene que importar es lo que Dios piensa de usted, no lo que los demás quieran pensar. Pero cuando hay orgullo en nuestro corazón, somos así. Necesitamos extender nuestra túnica de colores. ¿Sabía usted que uno de los problemas que tuvo José fue esa? En el fondo de su corazón había orgullo. Cuando su padre le entregó aquella túnica de colores, ¿era especial la túnica? Por supuesto que sí. Es que no estoy diciendo que el orgullo viene solamente por la mentira. Es que hay cosas buenas tal vez que usted tiene, que Dios se las ha dado, pero usted no tiene que salir como José a enseñar su túnica de colores, porque ¿sabe dónde va a terminar? En una cisterna o vendido como esclavo. Porque después de la soberbia, la arrogancia y la altivez, lo que viene es el quebrantamiento. Y tuvo Dios que quebrantar el corazón de José en muchas ocasiones, hasta que su corazón se volviera un corazón humilde, para poderlo poner en lugares especiales. Pero cuando nosotros somos orgullosos, Dios se va a valer de lo que sea para quebrantar nuestro corazón. Por eso necesitamos seguir examinándonos. Vean lo que dice 1 Corintios capítulo 4 versículo 6. 1 Corintios capítulo 4 versículo 6. Cuando lo tenga me dice amén. ¿Listo para leer? 1 Corintios capítulo 4 versículo 6. Por esto, hermanos,
lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién distingue o quién tiene que no hayas recibido? Y si lo recibisteis, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Amén. Qué tremendo esto que dice, ¿verdad? Todo lo bueno que usted y yo tenemos, todo lo bueno que usted y yo tenemos, lo tenemos porque lo hemos recibido del Señor. Y si lo hemos recibido del Señor, ¿por qué nos vamos a gloriar de lo bueno que tenemos si le pertenece al Señor? ¿Me voy a entender? Si usted es un buen predicador, una buena predicadora, ¿por qué te vas a jactar de la predicación como si fuera algo tuyo? Si te lo dio el Señor, si le pertenece al Señor. ¿Me voy a entender? Si usted tiene un don de parte de Dios, ¿por qué te vas a jactar como si hubieras nacido por tu propia poder o tu propia gracia? No todo lo que tenemos lo tenemos para el Señor. Así que si usted es inteligentísimo, la gloria es del Señor. Si usted es muy lindo, la gloria es del Señor. Si usted es un excelente siervo, la gloria es del Señor. Es que es tiempo de que usted comience a hablar de la gloria de Dios y no de la suya. Porque si le comienzo a predicar lo que pasa a los que se roban la gloria de Dios, se me van la mitad. Pero tal vez no el otro domingo. Gloria a ti, Señor. Porque somos simplemente vasijas de barro, Señor. Hombres y mujeres llenos de debilidades. Y lo que se muestra, Señor, fuerte en nosotros es simplemente una manifestación de tu gloria. Toda la gloria sea a ti por siempre, Señor. Y hay otra forma en que se manifiesta el orgullo, y es con la falta de perdón y misericordia. Una forma en que se manifiesta el orgullo precisamente es cuando nos negamos a perdonar, cuando nos negamos a tener misericordia de aquellos que nos han ofendido, de aquellos que nos han lastimado. Romanos capítulo 14, versículo 10. Romanos capítulo 14, versículo 10. Cuando lo tenga me dice amén, por favor. Lo tenemos. Dice así: Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Amén. Saben, todos fallamos, todos nos equivocamos. Dice la Biblia: no hay justo, ni uno, solamente Jesucristo, el justo. Todos los demás para la misma bolsa, hermanos. El que no tiene minga, tiene mandinga, ¿cierto? Y a veces nos es tan fácil juzgar a los demás, nos es tan fácil señalar, criticar, ver la paja del ojo del vecino cuando tenemos una viga encaramada ahí adentro. A veces nos creemos tan perfectos, tan sabios, tan puros, tan buenos, tan honestos. Vea que lo único que nos falta es andar así en el aire, limitando nada más. Cuando la Biblia nos enseña
que nadie puede juzgar al otro porque solamente uno se puede sentar en la silla del juez. Pero es muy fácil ver las fallas de los demás. Es que aquel esto, es que aquella lo otro. Ah, es que yo he visto a Adri que tal cosa. Ah, no, Fran tal otra. Ah, no, es que... Revisa la viga de tu ojo, porque estoy seguro que tienes una. Y a veces lo que nos falta es misericordia, y así se manifiesta el orgullo, con falta de misericordia y con falta también de perdón de aquellos que tal vez te han lastimado. Es tremendo cuando nos encontramos con un corazón orgulloso que no quiere perdonar. Son de las liberaciones más fuertes que muchas veces nos encontramos cuando estamos ministrando a alguien. La falta de perdón, porque es un gigante que se mete ahí en el corazón. Y es tremendo cuando alguien no quiere perdonar. Y sabe, yo sé, yo entiendo. No voy a ahondar mucho en detalles, pero esta semana el Señor probó mi corazón. Y durante 3 años, dentro de mi familia, yo he sido víctima de un montón de murmuraciones. 3 años donde muchos no me han hablado, donde dejaron de escribirme, de llamarme, de buscarme por murmuraciones con bases en mentira. Y esta semana pasó algo. Como siempre, tiene que haber un quebranto en alguien, entrar alguien a un hospital para empezar Dios a tratar con el orgullo. Y después de 3 años recibo un mensaje para avisarme que alguien que yo amo mucho está en el hospital. Y no les voy a mentir, en el principio mi reacción fue: 3 años sin hablarme, 3 años de estar hablando quién sabe qué cosas, para darme semejante noticia. Yo no voy a ir. Si la persona que está en el hospital quiere hablar conmigo, yo voy, pero que me lo pida. ¿Sabe? Esas reacciones muchas veces son nuestra humanidad tratando de proteger nuestras emociones, porque solo el Señor sabe lo que yo he orado, llorado, sufrido. Y ayer le decía a mi hijo: voy a orar porque no quiero actuar en mis emociones, no quiero que en mi corazón haya orgullo. Y me puse a orar y a pedirle dirección a Dios. Y es que muchas veces tenemos que escupir ese orgullo, ¿cierto? Yo no estoy diciendo que sea fácil. A veces hay gente que yo sé que ha dañado tu corazón. Hay cosas que sé que han afectado tu corazón. Pero si algo debemos entender es que necesitamos expulsar ese gigante. Porque necesitamos ser humildes. Y a veces es necesario perdonar y soltar y pasar la página, porque por culpa de ese mismo orgullo es que hay una familia dispersada durante 3 años, la mía, por corazones orgullosos. Porque cuando yo he tratado de hablar, de tocar, de resolver, no he recibido nada a cambio, por orgullo en el corazón. Y cuando hay orgullo, hay dolor, hay tristeza, amargura, enfermedad, destrucción. Entonces, a veces necesitamos examinar nuestro corazón y ver si lo que tenemos es orgullo y no queremos perdonar y no tenemos misericordia. Porque si es así, amado y amada, eso se llama también orgullo.
Pero la palabra de Dios me enseña que el amor cubre multitud de pecados, multitud de faltas. Y si Jesús nos perdonó a nosotros, ¿cómo no vamos nosotros a perdonar a aquellos que nos ofenden? Y yo sé que por la mente de uno pasan muchas cosas. Yo ayer pensaba, por culpa de eso, puede que en este momento vaya a morir una persona que por 3 años no pude yo ver. Por 3 años, una persona que he amado con mi corazón, por culpa del orgullo. Y lamentablemente muchas veces tenemos que llegar a esos puntos, ¿verdad? Cuando están ya en un lecho de muerte. Y ahí sí todos los hijos se acuerdan, ahí sí los hermanos se abrazan, ahí sí los nietos buscan. Pero si aprendiéramos a ser más como Jesús y a examinar nuestro corazón, no sería necesario que llegue el quebranto. Amén. ¿Cuántos están recibiendo? Vamos a ver algunos ejemplos. Isaías capítulo 14, versículo 11. Isaías capítulo 14, versículo 11. El primer ejemplo de orgullo. Isaías 14, 11. Del 11 al 15 vamos a leer. ¿Lo tenemos? Dice así: Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. Cuando caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ese fue el primer ejemplo de orgullo. El mismo Satanás, cuando estaba en el cielo, comenzó a creer que era más digno que todos los que estaban ahí. Comenzó a creer que era mejor aún que el mismo Dios, y dijo un día: subiré al trono y me sentaré ahí junto a las estrellas. Y por eso Dios tuvo que quebrantarlo, porque el orgullo lo que hace es eso. El orgullo te ciega para que usted no tome las decisiones correctas. El orgullo te ciega para que no veas tu conducta inapropiada. El orgullo te ciega para que usted se porte como cualquier cosa, menos como Cristo. No te das cuenta, es impresionante. ¿En qué cabeza? Y por eso el orgullo provocó la caída de Satanás y de todos aquellos que le siguieron, todos los ángeles. Segundo ejemplo, Daniel capítulo 4, versículo 28. Daniel capítulo 4, versículo 28 al 37. Daniel 4, 28 dice así: Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, al cabo de 12 meses, paseando en el silencio real de Babilonia. Habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una gran voz del cielo: A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti,
Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue hecho de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Gloria a Dios. Un rey que se llenó de orgullo, y que en algún momento llegó a decir: oh, la gran Babilonia que yo construí, oh, la gloria mía eterna, todo lo que yo he logrado, todo lo que yo he conseguido. Y dijo el Señor: después de la soberbia, de la arrogancia, de la altivez, viene el quebranto. Y dice la palabra de Dios que el rey Nabucodonosor fue transformado en una bestia, y durante un tiempo estuvo comiendo el pasto afuera del palacio, humillado, quebrantado, para que por fin pudiera entender que la gloria es de Jehová, que todo lo que usted tiene, lo que usted logra, lo que usted puede, es para gloria de Dios. Nada de lo que nosotros tenemos lo hubiéramos logrado si no es por el Señor. Él es el que nos da a nosotros la fuerza, la capacidad, las conexiones, los recursos, la inteligencia, los contactos, lo que sea. Lo que tú tienes es por el Señor. No puede ser que nuestro corazón se llene de orgullo, porque entonces podemos terminar siendo como bestias. Dígale al que está a la par: no sea como Nabucodonosor. Cuidado, ¿ah? No sea como Nabucodonosor. Tercer ejemplo, Lucas capítulo 18, versículo 9. Otro ejemplo de orgullo. Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. Dice así: A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificando antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ese es el ejemplo más claro que puede pasar entre hermanos. A veces hay personas que
se comportan como el fariseo, viendo las debilidades de otros, viendo los problemas que tienen otros. Es que, Señor, gracias porque yo no soy como Oscar. A mí me queda algo de pelo. Es broma, Osquita. Voy por el mismo camino. En cambio dice que el otro hermano, el publicano, reconocía sus pecados, sus incapacidades, sus debilidades, sus problemas. Y cuando usted reconoce que usted es una persona con debilidades, usted lo que está reconociendo es que necesita al Señor. Pero el orgullo muchas veces nos ciega a no reconocer nuestra necesidad. Qué impresionante cuando Dios le habla a la iglesia de la Odisea. ¿Se acuerdan? El año pasado estuvimos hablando de esto. Y cuando Dios le habla a la iglesia de la Odisea, Jesús envía un mensaje para decirle: tú crees que eres rica, pero en realidad, iglesia de la Odisea, eres pobre, eres ciega, eres le dice un montón de adjetivos. Eres ciega, pobre, desnuda, porque aquella iglesia no se daba cuenta de todas sus debilidades y que necesitaban al Señor. Y creían que porque tenían dinero, entonces estaban muy bien, cuando en realidad el Señor les manda poner colirio en sus ojos para que se dieran cuenta de sus debilidades. ¿Sabe qué es lo que usted y yo necesitamos muchas veces? Eso, que Dios nos abra los ojos, porque a veces es tan fácil criticar, señalar. E insisto, cuando eso pasa, hay orgullo y lo que viene es el quebranto. Esto yo no lo digo por nadie, lo digo de lo que yo he vivido. Este tiempo atrás fue de mucho aprendizaje para mí. Le voy a dar otro ejemplo, ya que está la pastora ahí, dice que todo lo cuento. No es que yo haya sido machista, porque no, ¿cierto? Pero a veces hay cosas que uno no entiende. Y como esposo, cuando nosotros nos íbamos a casar, yo sí pedía una cosa. Yo le decía al Señor: yo sé barrer, lavar y todo, pero que me case con alguien que sepa cocinar. He aquí el resultado de la fe, hermanos. Pero a lo que voy es que a veces pasa que somos orgullosos y no entendemos el esfuerzo que hacen otros. Y durante mucho tiempo, tal vez en mis adentros pensaba: uy, qué bárbara, ¿verdad? No pensaba la pastora, pensaba mi esposa: uy, qué bárbara Carla, ¿verdad? Eso ahí destapado, uy, vea, eso ahí está sucio, uy, vea, ese trapo ahí tirado. Y dice el Señor, después del orgullo, lo que viene, ¿qué es? El quebranto. Y en este proceso de los años atrás, ¿se acuerdan que les he contado? Me tocó a mí ser el amo de casa. Barrer, limpiar, cocinar, lavar, planchar. Hermano, cuando ya llegaba la hora del café, yo no quería ver la cocina, ¿cierto? ¿Cómo los trastos? Pero si los acabo de lavar. Acabo de terminar el almuerzo, ya hay que hacer la cena. No quiero ver nada, sáquenme a comer afuera, por favor. ¿Sabe? A veces hay gente que hace esfuerzos tremendos y usted no los valora porque en su corazón lo que hay es orgullo. Y muchas veces vemos lo que no hay, lo que falta, lo que no se hizo, en vez de ver lo que alguien hizo por usted. Así que si alguien le hace a usted la comida, dé gracias, sea agradecido, aunque le sirva algo que a usted no le gusta, aunque le sirva sopa de mondongo. Bueno, a mí no me gusta. Pero así en todo, amén. Voy terminando. El orgullo, el problema es que nos vuelve contra Dios. Esa independencia, esa autosuficiencia nos vuelve contra Dios. Santiago capítulo 4 versículo 6 dice así:
pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso cuando en el corazón tenemos orgullo, usted comienza a estar en contra de Dios. Porque Dios resiste a los soberbios. El orgullo es un problema porque te aleja de las relaciones. Vea lo que dice Proverbios capítulo 13, versículo 10. Vaya conmigo, Proverbios 13, 10. Lo tenemos. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con todos los avisados está la sabiduría. Ok, entonces con la soberbia, ¿qué más viene? ¿Qué dice ahí? Contienda. Con la soberbia viene la contienda. Entonces cuando tenemos orgullo, que es lo mismo que soberbia, cuando somos orgullosos, el problema está en que no podemos establecer relaciones con la gente. ¿Por qué? Porque ¿quién quiere estar a la par de un orgulloso? ¿Quién quiere estar a la par de alguien que no escuche consejo? ¿Quién quiere estar a la par de alguien que pasa alabándose a sí mismo? ¿Quién quiere estar a la par de alguien que tiene orgullo en su corazón? Nadie. Entonces el orgulloso o la orgullosa tiene problemas para establecer relaciones. Tiene problemas con Dios. Tienes problemas con la gente. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Ya lo leímos, pero lo vamos a volver a leer. Dice así, solo el 18. Proverbios 16, versículo 18. Antes del quebranto es la sabiduría, y antes de la caída la altivez de espíritu. Entonces, el orgullo es un problema porque te va a llevar a caer, te va a llevar a quebrantamiento. Es un problema el orgullo, amén, porque el orgullo te ciega. El orgullo te ciega. Y entonces, pastor, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para vencer el orgullo? Estamos ya llegando al final de este electrocardiograma espiritual. Porque no se trata de pensar, porque eso es un corazón orgulloso. Ah, sí, yo conozco a alguien así, fulano de tal. No, estoy haciendo un examen a usted. Usted y yo somos los que debemos examinar nuestro corazón, si es que estamos siendo autosuficientes, demasiado independientes, si es que estamos alabándonos mucho a nosotros mismos en vez de alabar al Señor, si es que estamos no escuchando el consejo, sino menospreciándolo, si es que estamos teniendo falta de perdón y misericordia hacia los demás. Todo eso nos refleja si tenemos un problema de orgullo. Yo ya le confesé mis pecados. Y como Dios me quebrantó en más y me ha quebrantado en más de una ocasión para que yo aprenda. Viera lo que le ayuda ahora a mi esposa a la hora de cocinar, ¿verdad? A veces llegamos cansados a las 10 de la noche. Tranquila, mi amor, entre los dos lavamos, guardamos. Cuando me llega alguien con ataques de pánico, tranquilo, yo sé lo que es eso. ¿Cómo vencemos el orgullo? Número 1, con esto voy terminando. Número 1, reconoce, iglesia, tu necesidad del Señor. Salmos 10, versículo 4. Salmos capítulo 10, versículo 4. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. El orgullo no busca a Dios, tiene autosuficiencia, tiene exceso de dependencia. Entonces, ¿cómo vencemos el orgullo? Busque al Señor. Lo he dicho en otras ocasiones, si usted no ora, si usted no ayuna, si usted no busca la presencia del Señor, lo que hay en su corazón es soberbia, porque usted cree que puede enfrentar la vida sin la dirección de Dios.
No se trata solamente es que no oro porque estoy cansado, porque tengo mucho que hacer. No. Es que si reconociéramos la necesidad que tenemos del Señor, orar sería nuestra prioridad. Pero usted y yo muchas veces creemos que podemos ir a enfrentar un trabajo sin orar previamente. Enfrentar una situación sin orar. ¿Qué está diciendo su corazón? No, yo me la juego. No, yo puedo. ¿Cómo vencemos ese orgullo? Busque al Señor. Reconoce tu necesidad. Sé dependiente de Dios. Amén. Número 2. ¿Cómo vencemos el orgullo? Practique la humildad. Filipenses capítulo 2 versículo 3. Filipenses capítulo 2 versículo 3. Cuando lo tiene me dice amén. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Sigue el 4? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ahora lo vamos a volver a leer, el 3 y el 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Qué tremendo, ¿verdad? Practicar la humildad es parte de lo que dice Filipenses capítulo 2 versículo 3. Que todo lo que hagamos no lo hagamos por vanagloria, sino que con humildad estimemos a los demás como si fueran superiores a nosotros. Vuelve a ver el que está a la par. Superior a mí. Si en este momento viniera, ya no sé ni qué presidente decir, ¿verdad? Porque pues me meto en problemas. Si viniera algún presidente, gracias Paz, y se viniera a sentar acá, ¿cómo se comportaría usted? Buenos días, señor presidente, ¿cómo se encuentra? ¿Verdad? Se le ofrece algo, quiere un vasito con agua, le hacemos café, vamos ya a comprar pancito, aunque sea por allá, ¿cierto? Pero cuando no somos humildes, si me vuelve a ver, si me saluda, yo saludo. Y más bien con el teléfono, ¿verdad? El escape de que yo con el teléfono así nadie me habla, nadie me ve, nadie me dice. Pero si usted quiere vencer el orgullo, ponga en práctica la humildad. Y lo que usted haga, no lo haga buscando ser glorificado usted. Busque darle la gloria al Señor. Y dice ahí la palabra de Dios, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Piense en los otros, sírvale a los demás. Practique la humildad. ¿Usted cree que ayer no me costó agarrar ese teléfono y hacer las llamadas que yo tenía que hacer? Y decir, voy a escupir mi orgullo, aunque el ofendido sea yo, aunque el afectado sea yo. Hay que hacer lo que hay que hacer. Hay que practicar la humildad. Amén. Número 3. ¿Cómo vencer el orgullo? Escuche y acepte la corrección. Proverbios capítulo 12 versículo 1. Proverbios capítulo 12 versículo 1. El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. ¿Cómo vencemos el orgullo? Escuche, acepte la corrección. ¿Por qué tenemos que comportarnos muchas veces como niños malcriados cuando alguien nos corrige?
¿Qué hace el niño malcriado cuando lo corrigen? Y se tira al suelo y hace rabaletas, ¿verdad? Y tira y escupe y casi que se manifiesta. Nosotros tenemos que aprender a ver la corrección como un acto de amor. Tenemos que aprender a ver la disciplina como un acto de amor, porque el padre que ama a su hijo lo corrige. Y hay cosas que con mucho amor nosotros también les vamos a corregir. El orgulloso se va cuando se le corrige, pero el humilde entiende que lo que están haciendo con él o con ella es un acto de amor, porque no queremos que venga sobre usted el quebranto. Pero hay personas que no son así. Aquí hubo una vez una mujer que también le hemos contado, una mujer que sí, Dios le había dado dones proféticos, pero todos tenemos que aprender. Nadie aquí es una obra terminada. Dígale que está a la par: yo no soy una obra terminada, soy una obra en proceso. Y usted puede ser muy predicador, muy profeta, muy evangelista, muy lo que usted quiera, pero hay cosas que todavía necesitamos aprender. Y aquella mujer, en medio de un error, yo traté de sentarme en algún momento para decirle: estás tal vez recibiendo algo de Dios, pero tienes que saber discernir y qué hacer con lo que estás discerniendo. Y no simplemente decir cosas que no son verdad. Porque aún el profeta tiene que aprender, el predicador tiene que aprender, el evangelista tiene que aprender, aunque tenga los dones de Dios. Escuche y acepte la corrección para que el orgullo sea derribado. Amén. Número 4, glorifique a Dios en todo. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 31. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 31. Cuando lo tiene me dice amén. Primera de Corintios 10:31. Amén. Dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Qué tremendo. Vea que aquí está hablando de algo tan sencillo como comer y beber. No está hablando ni siquiera de servir, hacer. Está hablando de comer y beber. Y aún lo que comamos y aún lo que bebamos tenemos que hacerlo para la gloria del Señor. ¿Cuánto más lo que hacemos sirviéndole a Dios? Es que yo sé que vienen tiempos de crecimiento para Vivifica. Y es necesario que nosotros aprendamos a ser humildes. Y que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. Amén. Todo para la gloria del Señor. Vencemos el orgullo glorificando a Dios. Es más, le voy a decir algo: cuando alguien venga a usted a felicitarlo por lo que sea, por lo rico que le queda a usted el arroz con leche, dele la gloria a Dios. No se porte como Nabucodonosor: hoy es que ese arroz con leche que yo hago, porque vas a terminar como una bestia. Amén. Y número 5, ¿cómo vencemos el orgullo? Mateo capítulo 6 versículo 14 y 15. ¿Lo tenemos? Mateo capítulo 6 versículo 14 y versículo 15. Dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y 15. Mas si perdonáis a los hombres, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Quiere vencer el orgullo? Perdone, suelte, pase la página, deje libre, suelte. Porque el orgullo lo que va a terminar haciendo es destruyéndote.
Si otros no quieren perdonar, ore por ellos, pero en tu corazón usted perdone, usted suelte. El día de ayer yo creo que logré resolver como un 70%. Todavía me queda un 30%, donde no hay disposición de la otra parte, pero ya hay un 70%. Pero si yo me encierro en mi orgullo y digo, no, es que me lo hicieron a mí, no, es que yo fui el afectado, lo único que voy a generar es más quebrantamiento. Hay cosas que tenemos que perdonar y soltar para que ese gigante llamado orgullo sea derribado por completo. Amén. Finalmente, Filipenses capítulo 2, versículo 5. El mayor ejemplo de todos. El ejemplo supremo de humildad. Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El mayor ejemplo de humildad, nuestro Señor Jesús. Nunca caminando con arrogancia, sino sirviéndole a todos, aún lavando los pies de sus discípulos, buscando al humilde, al que estaba despreciado, buscando al que toda la sociedad rechazaba, rompiendo paradigmas, hablando con las mujeres que en la sociedad decía que no había que hacer, siendo él igual a Dios, siendo Dios mismo. No escatimó ser Dios, sino que se despojó de toda su majestad para venir a demostrarnos a nosotros el ejemplo supremo de humildad. Tenía para rajar, digámoslo en tico, tenía, ¿cierto? Pero prefirió que la gloria fuera del Padre. Prefirió ser humilde. Y cuando tuvo la oportunidad de mandar fuego, lo que dijo fue: Padre, no tome en cuenta todos los pecados, porque no saben lo que hacen. ¿Cuánto más nosotros, iglesia, necesitamos derribar ese gigante llamado orgullo? No te esperes a estar en la cama de un hospital. No te esperes a que el Señor tenga que quebrar cosas. Mejor usted examine su corazón y dile: Señor, ayúdame a ser humilde, ayúdame a perdonar, ayúdame a poner por práctica esa humildad. Reconozco mi necesidad de ti, ayúdame a vencer esa independencia, esa autosuficiencia que desarrollé por causa de las cosas que viví. Ayúdame a escuchar y aceptar los consejos, las correcciones con humildad. Ayúdame a glorificar tu nombre y a no tener que estar buscando la validación de otros. Ayúdame a perdonar, ayúdame a soltar, ayúdame a tener misericordia de mis hermanos y ayúdame a ver también la viga de mis ojos y entender que todos somos dependientes de ti, necesitados de ti, que todos estamos en un proceso, que todos necesitamos ser transformados. Por eso, iglesia, examina hoy tu corazón y ve si hay áreas en las que has dejado que el orgullo se infiltre, y pídele a Dios que te ayude a caminar en humildad y a reconocer que sin Él nada somos. Nada somos. Póngase de pie.